tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Escaño 131. Este programa ha sido creado para dar a conocer cuáles son y en qué consisten las principales funciones del Parlamento Nacional y por ende de los congresistas de la República. Hoy vamos a hablar sobre la función de fiscalización y sobre cómo se viene implementando la ley de la consulta previa, a casi 3 años de haber sido promulgada por el Ejecutivo en agosto del 2011. La ley de la consulta previa se basa en el convenio 169 de la OIT, el cual asegura y garantiza que se respete y que se cumpla el derecho a la consulta de los pueblos indígenas en el país. Claro está, en el marco de la normatividad vigente en el Perú. Sobre esto vamos a conversar con el congresista Eduardo Nayab Quinin, primer y único representante amazónico en nuestro Congreso de la República. También va a estar con nosotros el doctor Daniel Sánchez Velázquez, jefe del programa de pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo. Esto es Escaño 131. Acompáñenos, regresamos tras una pausa. Aló Congreso, servicio de atención telefónica gratuita del Congreso de la República. Comunícate llamando gratis al 0800-1-7778 de 9 de la mañana a 5 de la tarde y recibe la atención de expertos que te guiarán en todas tus dudas o consultas. Aló Congreso, 0800-1-7778. ¿Necesitas efectivo? ¿Qué esperas? Ahora el Banco de la Nación cuenta con más puntos de atención a nivel nacional. Sí, el agente multired del Banco de la Nación es un canal de atención que te permite realizar transacciones y trámites de forma rápida y segura en diferentes establecimientos comerciales. De esta manera, podrás realizar diferentes operaciones con mayor comodidad como retiro de efectivo, consulta de saldos, transferencias, pago de servicios de telefonía fija y móvil, pago de tasas de RENIEC, pago de tasas de la Dirección General de Migraciones y Naturalización, pago de tasas del Instituto Penitenciario, pago de tasa de la Policía Nacional, entre otras. Recuerda, el Banco de la Nación no cobra ningún tipo de comisión por operaciones a través de sus agentes multired a nivel nacional. Para mayor información, acércate a las agencias del Banco de la Nación o comunícate al 0800 10 700 o ingresa a www.bn.com.pe. Banco de la Nación, el banco de todos. Perú, progreso para todos. Regresamos a Escaño 131 y vamos a dar la bienvenida al congresista Eduardo Nayab Quinin. Él es nativo de la etnia Ahuajún, primer congresista indígena en ocupar un escaño en el Congreso peruano en toda la historia, en realidad del Parlamento Nacional. Congresista, muchas gracias por estar hoy en Escaño 131. Muchas gracias a usted por la invitación. Bien, congresista, nosotros lo hemos invitado porque queremos conversar con usted, que mejor que con usted, un gran representante, de cómo se viene implementando la ley de la consulta previa en nuestro país a 3 años de su vigencia. Gracias por la pregunta. Ciertamente es un tema muy importante para nosotros los pueblos indígenas, toda vez que es la primera ley que se aprobó en este gobierno y nos abrió las esperanzas de que el Estado pueda llegar a nuestras regiones y conversar con nosotros, que se acaben los atropellos, que se acaben las injusticias, que se acaben las inversiones en nuestros territorios sin que nosotros estemos enterados de lo que se está intentando hacer. Pero lamentamos mucho que después de 2 años y algunos meses de haberse aprobado esta ley, no se está implementando con toda la rigurosidad y la velocidad que nosotros quisiéramos que sea. En el 2012 se reglamentó esta ley y se ha identificado ya, de parte del Viceministerio de Interculturalidad, la identificación de los pueblos indígenas, de esta base de datos que era necesaria precisamente pues para poder implementar la consulta.
Ciertamente ha habido avance en varios aspectos de este tema, pero repito, quisiéramos que se avance mucho más rápido, porque los pueblos indígenas estamos esperando que esta ley nos permita tener un diálogo, escoger nuestro modelo de desarrollo, conocer a ciencia cierta cuáles son los planes y programas que el gobierno quiere hacer en nuestros territorios, en qué nos vamos a beneficiar en las inversiones que se van a hacer en nuestros territorios, y etcétera, etcétera. Pero ha ido caminando muy lentamente. Nos ha preocupado también las sucesivas veces que se han cambiado los viceministros de interculturalidad. Parece que ahí ha habido una demora innecesaria, pero esperamos que todo eso quede a un lado y que podamos avanzar para bien de todos. Y digamos, ¿qué le parece a usted por ejemplo, lo implementado por el gobierno regional de Amazonas, ¿no? Con esta ordenanza que un poco facilita precisamente pues la implementación de la consulta previa? ¿Por qué de repente los gobiernos regionales no replicar lo hecho por el gobierno regional de Amazonas, ¿no? Yo estoy muy contento de que el presidente regional de mi región haya sido el primero en interesarse en la funcionalidad de esta ley, publicando ya hace 2 semanas la ordenanza regional, y que facilitará para que trabajemos ya en nuestra región Amazonas el tema de la ley de consulta previa. En ese sentido, yo saludo este esfuerzo de la región y también hago un llamado para que todas las otras regiones donde hay población indígena hagan el mismo esfuerzo. Porque si estamos incluyendo a los hermanos indígenas, que por muchos años no han sido considerados inclusive como peruanos y actores de la sociedad peruana, ahora hay una ley y tenemos que aprovechar esta circunstancia para conversar juntos y avanzar hacia el desarrollo de nuestro país. Congresista, ¿se tiene entonces ya identificados cuáles son las etnias en nuestro país? ¿Cómo se clasifican? Por supuesto. ¿Ya se ha avanzado con eso? La base de datos se demoró mucho en ser publicada, pero ya está publicada. Inclusive creemos que en esa lista deben haber otros pueblos, pero bueno, hay que empezar a trabajar con lo que existe. Claro. Y a partir de allí comenzar a incluir a los que no están considerados para que realmente la población indígena en su totalidad esté representada allí. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con esas comunidades de la sierra? Hay algunos sectores que dicen, pues, que no son indígenas, ¿no? Pero mire, yo creo que nosotros no podemos estar entrando en tantos detalles mínimos, porque realmente sí hay poblaciones en los Andes que reúnen los requisitos y que deben ser también tomados en cuenta, consultárseles, porque son igualmente pueblos que han estado en el abandono y que tienen territorios habitadas desde sus tiempos ancestrales y deben ser consultados. Son pueblos que también merecen la consulta previa. Lo que usted dice es importante, ¿no? Lo interesante es avanzar con lo que se tenga ya, ¿no? Sí, y yo creo que eso va a establecer un nuevo acercamiento entre los pueblos indígenas y el Estado peruano. Y con eso también se acabarían todos los conflictos sociales. Muchos de los problemas socioambientales es precisamente porque nunca se había sentado a dialogar. ¿No? Están vinculados a la inversión Ciertamente, minera. Eso es tan visible porque en nuestras regiones amazónicas en general se han concentrado mucha de la riqueza que tiene el Perú, ¿verdad? Y se ha sacado la riqueza de nuestros territorios y claro, gas, petróleo, la madera, el oro, todo eso está en las regiones amazónicas. Y mientras que el resto del país se enriquece y disfruta los beneficios de esas extracciones, los pueblos indígenas todavía en muchos casos se puede decir que están viviendo en la edad de piedra. ¿Y cuál es la situación de los pueblos indígenas en la actualidad, cuando el último censo que tenemos, que arrojaba que son 4 millones de peruanos los indígenas, es del año 2007, congresista?
Ciertamente, es un tema muy importante de analizar. Yo quiero decirle que desde que estoy en el Congreso he solicitado insistentemente que se apruebe una ley sobre el Censo Nacional Indígena, de tal manera que podamos establecer con claridad, con precisión, ¿cuál es el número de la población indígena a nivel nacional? En este momento no lo sabemos. No, pues hace 7 años. Si no tenemos información sabemos desde 7 quiénes años. somos, dónde estamos, qué necesitamos, no se puede hablar de hacer un plan de desarrollo para los indígenas porque ni siquiera nos conocen ni saben cuántos somos. Y creo que es necesario, urgente, empezar con un censo nacional indígena que nos va a beneficiar mucho. El último, por ejemplo, el último censo, el del 2007, lo que arrojaba es que los pueblos indígenas amazónicos son los que enfrentan mayor incidencia de pobreza, 81% de pobreza. Ciertamente. Y la mayoría pues en zonas rurales, ¿no? En las zonas rurales, en las zonas más escondidas, recónditas de nuestra región. Ahí están las poblaciones indígenas que, repito, están viviendo en una extrema pobreza. Allí no hay luz eléctrica, no hay agua potable, ¿verdad? Allí no hay cocinas a gas, no hay salud, no hay educación. Y eso pues es lamentable porque también los pueblos indígenas son parte de este país que por años viene publicando su desarrollo, su auge económico siempre en crecimiento, pero que lastimosamente ese crecimiento económico no se ha compartido con las necesidades básicas de estos pueblos indígenas. Y yo estoy muy contento porque ahora sí se está haciendo ese esfuerzo. Soy testigo presencial, objetivo, de que en este gobierno se ha hecho un esfuerzo por responder a las necesidades educativas de mucha población indígena. Hemos encontrado necesidades tan grandes como un profesor dando clases en todos los niveles de secundaria, de primaria, y 4 profesores dando clases en todos los niveles de secundaria, en todas las especialidades. Sin considerar que dentro de esa población estudiantil pues habrá niños de varias lenguas, por ¿no? supuesto, y de varias etnias. Y esto pues no necesariamente lleva a una excelencia académica, de tal manera que los estudiantes concluyen sus estudios y van a postular a la universidad y tienen la esperanza de poder llegar a ser profesionales, pero no logran ingresar porque no pueden competir con otros estudiantes de la costa que tienen pues mejores condiciones educativas. Hay una agenda pendiente en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, de la cual usted es integrante, que se refiere justamente al tema legislativo y administrativo para facilitar la consulta previa. Cierto, sobre la consulta previa hemos venido trabajando ya por muchos años. Quisiéramos que a nivel del Congreso de la República también se pueda atender este tema para que pues el Congreso sea también el que dé el ejemplo en primer lugar de cómo se puede aplicar la ley de consulta previa y que todos los temas tendientes a las inversiones en territorios indígenas comience ya a ser atendido con la consulta previa desde el Congreso de la República. Claro, estamos pidiendo eso, estamos luchando eso, y la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, está trabajando en ese tema. Que esta diversidad, esta magnífica diversidad que tenemos en nuestro país, no sea pues una traba congresista, ¿no? Para la inversión, para el desarrollo, para el crecimiento. Todo lo contrario. ¿Cuántos países quisieran tener la diversidad que tenemos en el Perú? Esta situación, esta diversidad, en lugar de ser un problema, debe ser una riqueza para el Perú, y el Perú debe explotar esta situación y debe cuidar todas las diferentes culturas y hacer grande al Perú en base a la grandeza de cada una de las culturas que conformamos este Perú. Por supuesto que sí, congresista.
Muchas gracias, le agradecemos por acompañarnos el día de hoy aquí en Escaño 131 y hasta la próxima, ¿no? Muy contento de compartir con ustedes. Gracias, congresista. A usted. Bueno, entonces hemos tenido al congresista Eduardo Nayab, congresista de la República, y nosotros vamos a una breve pausa, pero ya regresamos con nuestro segundo invitado, el doctor Daniel Sánchez Velázquez, jefe del programa de pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo. Regresamos. ¿Sabías que todos somos iguales ante la ley? No importa dónde hayas nacido, si eres blanco, negro o trigueño, si eres hombre o mujer, si hablas quechua o español, o si opinas distinto a los demás. Además, todos tenemos derecho a creer en lo que queramos y podemos elegir cualquier religión. En nuestro país existen varios grupos étnicos y culturales. Todos tienen derecho a que se respete su idioma y cultura. Recuerda, todos nuestros deberes y derechos se encuentran en la Constitución Política del Perú. Ya estamos de regreso aquí en Escaño 131 y hoy estamos conversando sobre la función de fiscalización y sobre cómo se viene implementando la ley de la consulta previa promulgada por el Ejecutivo en agosto del 2011. Vamos a presentarles a nuestro segundo invitado, el doctor Daniel Sánchez Velázquez, jefe del programa de pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo, a quien le damos la bienvenida y las gracias por acompañarnos el día de hoy. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Bien, ayúdenos por favor a más o menos ir dilucidando cómo se presenta el panorama y cómo se viene implementando la ley de la consulta previa, ¿no? Sí, en primer lugar hay que señalar que la consulta previa es una oportunidad. Es una oportunidad para tender puentes entre el Estado y los pueblos indígenas. Es una oportunidad también para los propios pueblos indígenas de participar, de opinar y de influir en la toma de decisiones vinculadas a su propio desarrollo. Y es una oportunidad también para el propio Estado porque permite legitimar sus decisiones en la medida que al incorporar esas opiniones, esas participaciones y esa opinión de los pueblos indígenas hace mucho más legítima las decisiones que va a tomar y por lo tanto la democracia se ve más fortalecida, ¿no? Así es. Doctor, al hablar de consulta previa es inevitable no recordar el baguazo, el llamado baguazo y conga, ¿no? A estas alturas ¿se viene implementando la consulta previa en lo que son temas mineros? Sí, como usted ha señalado, es inevitable recordar algunos conflictos sociales alrededor de nuestro país que motivaron justamente la decisión del Estado de implementar una herramienta de diálogo. Justamente el Estado se dio cuenta de que no tenía una forma de relacionarse de manera adecuada con los pueblos indígenas y vio por necesario promulgar una norma vinculada a este tema. Sin embargo, durante un periodo de tiempo, esta norma, por diversos motivos, no fue implementada. Es decir, desde diversos sectores, tanto del Ejecutivo como del empresariado, pensaron que esta era más bien un obstáculo para muchas decisiones que iban a permitir el desarrollo de nuestro país. Sin embargo, poco a poco se han ido despejando todas estas dudas y al día de hoy tenemos ya, de acuerdo con el Ministerio de Cultura, 14 procesos de consulta que van a empezar a consultarse durante este primer semestre. Eso es una buena noticia porque da cuenta de la importancia de este derecho y da cuenta de que cuando este se desarrolla de manera adecuada, los procesos de consulta pueden salir adelante, ¿no? ¿Y para qué sectores? Le preguntaba lo del tema minero. Sí, en este momento los procesos de consulta justo se han empezado por zonas regionales. Eso es muy interesante porque la descentralización ha dado mucha fuerza a sectores vinculados a la creación de áreas de conservación regional, por ejemplo, en el caso Maijuna Quichua en Loreto, o áreas naturales protegidas, en el caso de Sierra del Divisor en Ucayali, pero también para industrias extractivas, por ejemplo, el subsector vinculado a hidrocarburos
ha venido ya implementando la consulta en 2 lotes petroleros, el 169 en Ucayali y el 195 para comunidades Cacataibos y Shipibo-Conivas. Sin embargo, en el subsector minería, al día de hoy aún todavía no hay ningún proceso de consulta. La Defensoría del Pueblo en diversos espacios ha indicado al Ministerio de Energía y Minas, que es el ente vinculado a este tema, que deberían realizar los procesos de consulta para justamente darle mayor armonía a las exploraciones y explotaciones que se hacen en la zona. El Ministerio de Energía y Minas emitió una resolución el año pasado donde identificó algunas medidas administrativas y algunos momentos que debían ser sujetos a la consulta previa. Sin embargo, hasta el día de hoy, lamentablemente, no ha habido ningún proceso de consulta en ese sector. ¿Y cómo se puede hacer para agilizar eso? Nosotros hemos enviado diversas recomendaciones, por el bien de las comunidades, por ejemplo, en el caso... Y también de la inversión. Exactamente, por ejemplo, en el caso Cañaris, el año pasado la Defensoría del Pueblo hizo un anuncio, un pronunciamiento contundente indicando que este era un pueblo indígena que merecía un proceso de consulta que, incorporara las opiniones y las percepciones de este pueblo a la hora de iniciar la propia dinámica del ciclo de vida del proyecto minero, ¿no? Entonces, eso es una necesidad del Estado, porque justamente cuando uno dialoga con los pueblos indígenas, lo que identifica es que en ningún momento ellos están en contra de la inversión. Más bien lo que consideran es que se debe apostar por un desarrollo, por un crecimiento acorde con sus derechos, que es, creo, lo que cualquier ciudadano en este país también quisiera, apostar al desarrollo de nuestro país, pero que al mismo tiempo nuestros derechos fundamentales, nuestros derechos colectivos se vean cautelados. Y en ese contexto, lo que sucede en la región de Amazonas, que ha decidido implementar la ley, ¿cómo beneficia, no? Lo que ha hecho Amazonas es emitir una ordenanza regional que justamente desarrolla la ley de consulta previa para la región en particular. Esto facilita, ¿no? Eso contribuye de algún modo para que las dinámicas internas regionales puedan conocer cuáles son las instancias que deberían encargarse de desarrollar los procesos de consulta a nivel regional, en este caso a nivel de la región Amazonas. Y ahora a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, por ejemplo, ¿qué es lo que le corresponde? ¿Qué hay pendiente? ¿Hay iniciativas legislativas que podrían también ayudar a la implementación de la consulta previa? Sí, según tengo entendido, ¿no? Sí, hay que recordar que la consulta es una obligación que se genera no solo para las medidas administrativas, sino también para las medidas legislativas. En ese escenario, el Parlamento tiene todavía una obligación pendiente de regular que los proyectos de ley que podrían afectar a pueblos indígenas sean previamente analizados dentro de un proceso de consulta previa. Hay proyectos de ley que están actualmente en diversas comisiones del Congreso que ya tienen dictamen favorable y que es necesario establecer un mecanismo para conocer cómo se va a hacer el proceso de consulta de estos proyectos de ley. Por ejemplo, ya tenemos el dictamen del proyecto de ley sobre justicia intercultural indígena, que es necesario justamente que pase por un proceso de consulta, donde los representantes de los pueblos indígenas puedan opinar. ¿Quién mejor que ellos conoce sobre estos temas de su justicia indígena? En cada contexto tienen su propio modo de ver el mundo, ¿no? Su propio, La cosmovisión es muy diversa en cada pueblo. Hay que recordar que en nuestro país hay 52 pueblos indígenas de acuerdo con el Ministerio de Cultura, es decir, 52 formas de ver nuestra realidad, y bajo 52 formas de ver un desarrollo. Esas tradiciones es como ven el mundo, ¿no? Y resuelven sus problemas. Es como finalmente el Estado tiene que entender una nueva manera de relacionarse, una manera de ser intercultural, y cada funcionario tiene que incorporar esa manera a la hora de poder ver que hay un ciudadano del otro lado. Ahora, hay un tema, ¿cómo incluimos a toda esta población que según el último censo del INEI, que se hizo en el 2007, son como 4 millones, ¿no? de indígenas en nuestro país? ¿Cómo incluir a toda esta población si toda la política de Estado está basada en el idioma castellano, por ejemplo, ¿no? Sí, ahí su pregunta tiene varias respuestas posibles, ¿no? La primera, una general, es que hay que entender que justamente la consulta no es la única herramienta para relacionarse con los pueblos indígenas.
El Estado tiene que tener una política integral de relacionamiento con estas poblaciones. Una de ellas, por ejemplo, es la educación intercultural bilingüe. Nosotros el año pasado, como Defensoría del Pueblo, emitimos un informe en el cual señalábamos que si bien ha habido algunos avances en esta materia, todavía un 46% de niños y niñas indígenas no está matriculado en ninguna escuela de nuestro país. Eso da cuenta de una brecha de desigualdad terrible respecto a esta población y que requiere justamente un análisis mayor para la implementación de políticas. Y no solo en educación, ¿no? También en servicios básicos, en acceso a servicios básicos, en salud, ¿no? Hay un alto índice de niños y niñas indígenas que no reciben oportunamente sus vacunas, ¿no? Según un informe de ustedes, de la Defensoría del Pueblo. Así es, justo nosotros hemos visitado entre octubre y diciembre del año pasado 47 establecimientos de salud en zonas muy alejadas para verificar cómo venía, digamos, implementándose la salud en estas zonas. Uno puede observar que hay un conjunto de problemas, no solo de falta de medicamentos, sino incluso de que no están yendo los profesionales a trabajar a la zona. No es atractivo para muchos profesionales o técnicos ir hasta estas comunidades alejadas, lo cual genera al final una desatención que en la práctica sucede una vulneración no solo de la salud, sino incluso un riesgo grave a su vida. Sí, doctor, ¿cómo no preocuparse de este sector de la población si hay el 81% de los pueblos indígenas sufre de pobreza extrema? Sí, es una realidad lamentable. Si uno superpone los mapas de pobreza con los mapas donde están los pueblos indígenas, estos calzan perfectamente. Eso da cuenta de que históricamente nuestro Estado ha excluido, no ha tomado en cuenta y ni siquiera en algunos casos ha preguntado a la población qué es lo que desea en estas zonas. Y por eso justamente la consulta es esta oportunidad que tenemos para reivindicar, para tratar por primera vez de poder entender lo que sucede ahí. La causa-consecuencia, ¿no? Muchas veces se ha dicho que recogiendo las necesidades o el modo de ver el mundo de estas comunidades es como de repente se pueden hacer mejores proyectos de inversión, ¿no? Seguro. Uno cuando conversa con muchos empresarios que trabajan coordinadamente con los pueblos de estas zonas, con las comunidades, identifica que la armonía es la mejor manera de poder, digamos, tener un proyecto de largo plazo. Es decir, no se trata aquí de ver simplemente una situación caótica o de conflictos. Hay muchos proyectos en nuestro país que vienen desarrollándose de manera armónica con los pueblos porque han tenido los propios empresarios una visión distinta de relacionamiento, una visión en la cual ven al otro como un ciudadano, como un tú a tú, y en el cual aportan mutuamente al desarrollo de la comunidad. Entonces, doctora, hay que ver la ley de la consulta previa como algo positivo, ¿no? Bien, usted lo mencionaba al iniciar la entrevista. Yo creo que es una oportunidad, vuelvo a repetir, para nuestro país de poder, digamos, eliminar estas brechas que ha habido durante muchos años, y es una oportunidad también para que las desigualdades que tenemos aún en nuestra nación se vean por fin resueltas antes de llegar a nuestro bicentenario como república. Por supuesto, y hay tarea pendiente en ese caso de parte del Parlamento Nacional, ¿no? Así es, todavía. Muchas gracias, doctor, por su compañía el día de hoy. A usted, muchísimas gracias. Bien, ha sido entonces esta edición de Escaño 131. Nosotros hemos visto el día de hoy la función de fiscalización y cómo se viene cumpliendo la ley de la consulta previa en nuestro país. Vamos a despedir este programa, pero antes les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que aparece en su pantalla. Conmigo será hasta la próxima. Nos vemos.